Gracias, agradecemos a Monseñor Glenny su presentación, pero sobre todo le agradecemos la oportunidad de poder compartir con ustedes estos estudios, estos conocimientos que nos permiten acercarnos desde un punto de vista más claro, más preciso, tanto a la sábana santa, este lienzo que según la tradición envolvió el cuerpo de Cristo en el sepulcro. Vamos a ver muy brevemente qué nos dice la ciencia al respecto, y a la tilma de Juan Diego, que también pues, nos lleva al mensaje que tiene, el mensaje de amor, el mensaje ya nos trae a Cristo, y vamos a ver brevemente qué nos dice la ciencia sobre estos dos lienzos, y luego veremos pues algo, cómo están estos relacionados entre ellos. Estas dos imágenes tienen un nombre griego muy raro, se les llama aqueropitas o aqueropoietas. Esto quiere decir simplemente no hechas por mano humana. Son las dos únicas imágenes no hechas por mano humana conocidas en el mundo. Hay algunas otras que se llaman así también, como el rostro de mano pelo, pero no tienen ni el contexto ni el mensaje que tienen estos dos lienzos, de modo que podemos considerar que realmente estas son las dos únicas imágenes no hechas por mano humana conocidas hasta ahorita. Bueno, hasta ahorita yo creo que van a ser las únicas. La Virgen de Guadalupe, todos la conocemos, tenemos la oportunidad de verla continuamente, y la sábana santa, aquí estamos viendo la mitad de la imagen en la sábana santa y la estamos viendo en negativo. Vamos a verla más adelante con mayor precisión. La Virgen de Guadalupe, todo el acontecimiento guadalupano, pues se inicia con las apariciones de la Virgen María en la advocación de Guadalupe a un indígena recién convertido a la fe católica, Juan Diego, y el Nican Mopogua nos narra con mucha belleza estas apariciones. Yo creo que todos deberíamos de sabernos de memoria el Nican Mopogua, porque realmente, además de que es un documento muy hermoso, mucha gente lo considera como el acta de nacimiento de la nación mexicana, porque fue gracias a este encuentro, a esta aparición de la Virgen de Guadalupe, que se convirtieron en masa los indígenas, entendieron el mensaje, porque el mensaje que trae María en estas apariciones es un mensaje muy claro para los indígenas, al grado que nos dice Juan Diego cuando se le aparece por primera vez y va subiendo, que lo llaman al cerrito, dice que se siente en el paraíso de sus antepasados. El mensaje, el ambiente, todo lo que él tenía, no se le hizo algo extraño, no se le hizo algo que venía de los europeos, de los españoles, de los conquistadores, sino se le hizo algo que estaba totalmente de acuerdo con su modo profundo de pensar desde el punto de vista religioso, y él se sentía en el paraíso de sus antecesores. De modo que el Nican Mopogua pues, nos relata estas apariciones, y creo que es muy importante que todos lo conozcamos. Vamos a ver muy brevemente algunos de los datos sobre el acontecimiento guadalupano, y voy a empezar mencionando la existencia de Juan Diego, que mucha gente piensa, muchos dijeron que no existió, que no hay datos históricos. A muchos no les gusta esta imagen, porque dicen que es una imagen muy española, que más bien parece un español que un indígena, cosa que en cierto modo no nos debería de extrañar. Quienes hicieron esta pintura aprendieron a pintar de los misioneros españoles, y seguramente aprendieron con técnicas europeas, de modo que en forma natural la pintura está, llamémosla así, europeizada. Que si tenía barba Juan Diego, que si no tenía barba, en fin. ¿Cómo se hicieron estas imágenes, estas pinturas, las más antiguas? Bueno, se hicieron como especie de retratos hablados. Los primeros pintores que hicieron pinturas sobre Juan Diego, él ya había muerto, pues le preguntaron a la gente que lo había conocido, ¿cómo era Juan Diego? ¿Era alto, era bajo, era gordo, era delgado, tenía pelo, no tenía pelo, tenía barba, no tenía barba? Y de la descripción que hicieron las personas que conocieron a Juan Diego, hicieron las primeras pinturas. Entonces no nos extrañemos pues, que no sea exactamente igual a este Juan Diego, pero debe haber sido algo muy parecido. Sin embargo, tenemos otros datos que nos permiten saber cómo era Juan Diego. Tenemos varios antecedentes. Uno de ellos es este grabado que usó Antonio de Castro, que hizo Antonio de Castro, y que usó Luis Becerra Tanco en la primera edición de su libro Felicidad de México. En este grabado se ve a Juan Diego hincado, viendo hacia la derecha, no sabemos qué, no se ve ahí qué es lo que está viendo,
y acá arriba vemos a Juan Diego hablando con la Virgen en la primera de las apariciones. Este grabado, fíjense, es de fines del siglo XVI, o sea, del siglo XV, 1590. Luego, ahí está otro grabado, el sevillano, porque se descubrió en Sevilla a finales del siglo XVII, y en este también se ve a Juan Diego hincado, viendo hacia la derecha, no se ve qué está viendo, se ve como un río de flores que viene aquí, y está representada la imagen de la Virgen sobre la tilma de Juan Diego. Bueno, estos dos grabados tienen ciertos parecidos que hacen pensar que provienen de una misma fuente. Estaban copiando algo que les hicieron estos grabados y copiaron solo una parte. Esa fuente todo indica que es el conocido Códice Escalada, descubierto por el padre Javier Escalada en 1995, y aquí tenemos el Códice Escalada completo. Está Juan Diego hincado viendo hacia la derecha, que está viendo, aquí sí vemos que está viendo a la Virgen, representando la cuarta aparición en el llano. Está hablando Juan Diego con la Virgen, y acá arriba nuevamente tenemos la primera aparición. Este grabado, bueno, pues este códice pues ya está muy maltratado, ya tiene casi 500 años, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo la figura de Juan Diego que se parece a las otras, y entonces concluimos que quienes hicieron los dos grabados que vimos hace un momento tenían a la vista el Códice Escalada, y de aquí copiaron la figura de Juan Diego que apareció ahí. Hay toda una serie de textos aquí que nos habla del año en que murió Juan Diego, la firma de Fray Bernardino de Sahagún. En fin, no podemos entrar ahorita en más detalles, ¿verdad? Esto amerita una plática completa, el Códice Escalada, pero simplemente les menciono, es el documento más antiguo que se tiene sobre la referencia de Juan Diego, y nos permite explicar los otros dos grabados que mencionamos hace un momento. Para ver entonces la conclusión de esta parte sobre la figura de Juan Diego, podemos hacer un comparativo entre el Juan Diego del Códice Escalada, el Juan Diego del grabado de Antonio de Castro, el Juan Diego del sevillano y la imagen oficial que nos presenta la Iglesia. Bueno, pues en todas tiene barbita, de modo que podemos concluir Juan Diego tenía barbita. Las imágenes tienen algún parecido, no son iguales, pero los grabados en primer lugar son difíciles de hacer y realmente tienen una serie de características que nos permiten pensar que tienen cierto parecido con la figura de Juan Diego, con las pinturas, que como les digo, seguramente no era igual Juan Diego, pero fue algo parecido a las pinturas que tenemos, porque muchas veces hasta en una fotografía no nos gusta cómo salimos. Ahí en esta fotografía salí mal, aquí cerré los ojos, aquí no tomaron mi lado correcto. Entonces, no nos debe extrañar que, si bien Juan Diego, nada más ponle, va a estar apareciendo todo. Vamos a ponerle a reiniciar más tarde. Perdón. Va a estar apareciendo, pero ni modo de reiniciar esto ahorita. De modo que finalmente, pues podemos concluir que Juan Diego era parecido como lo puede ser una pintura, que si la imagen, como decía, está españolizada, es natural por las técnicas que aprendieron los pintores de ese tiempo, de modo que pues tenemos además referencias históricas, gráficas de cómo era Juan Diego de fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. Y tenemos otra fuente, algunos pues no están muy de acuerdo, yo se las presento para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Esto no es dogma de fe, pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo en estos datos que les estoy dando, ¿verdad? Pero para mí, en el ojo derecho de la Virgen, aquí se ve un rostro, se ven los ojos, la nariz, la barbita, tiene barba, aquí se ve el hombro derecho, parece que trae una camisita en forma de V. Esta imagen, vista por oftalmólogos, hablaremos brevemente en un momento más sobre esta imagen, pues se parece al Juan Diego que tenemos acá también, o sea, también tienen un cierto parecido. De modo que entonces podemos primero concluir que sí hay evidencias históricas, gráficas de la existencia de Juan Diego. Y segundo, que tenemos las pinturas que tenemos de Juan Diego, pues son parecidas a como debió ser él realmente, ¿verdad? No puede ser una semejanza perfecta, una pintura nunca lo es, ¿verdad? Pero es algo parecido
parecido, esta figura se parece realmente a como era Juan Diego. Otros estudios sobre el acontecimiento, sobre la durabilidad y la composición de la tela. Ha durado ya 480 años, ¿verdad? Ya va para 481, y pues eso sorprende a muchas personas, y otras dicen que no tiene mayor importancia. Sin embargo, ¿qué dicen los expertos? En 1666, con motivo de las averiguaciones jurídicas que se hicieron, el Papa Alejandro VII mandó preguntar que si el ambiente en que se encuentra la basílica, bueno, la ermita en ese entonces, favorecía que las telas se conservaran. Dijo, ¿no será que ayuda el ambiente en el que se encuentra esta tela que se haya conservado ya durante 135 años? Bueno, los protomédicos, como se le llamaban a los científicos en ese entonces, hicieron un estudio del ambiente y encontraron que todo va al revés. Nos dicen que ese ambiente está fundada esta ermita en un ambiente muy participante de las humedades de la laguna y que en los crecimientos que tiene por tiempo de agua llega y ha llegado hasta la misma ermita, o sea, el agua se metía a la ermita. Entonces es un ambiente sumamente húmedo y la humedad, nos dicen ellos, pues favorece la putrefacción de las telas, no favorece la conservación de las telas. Por otro lado, nos dicen también que queda mostrado que no es posible ni puede haber adquirido conservación esta materia por el ambiente tan húmedo donde se encuentra, ¿verdad? Antes sí se deduce que de él debía de haber adquirido putrefacción muy grande, lo cual no consta ni por la vista ni por el tacto. O sea, vieron con detalle la imagen, la tocaron y vieron que no se estaban pudriendo las fibras, no se estaba desbaratando, se conservaba con solidez y bien, digamos, a pesar del tiempo transcurrido. Y nos dicen, pues por experiencia se conoce, hablando del salitre, el ambiente aquí de la basílica es muy salitroso, ¿verdad? Es de tal calidad y tan corrosivo el salitre en su naturaleza que las piedras de cantera donde se pega las deshace y convierte en polvo. No sé si ustedes han tenido oportunidad en la Basílica Antigua, en las esquinas se hace una mancha blancuzca. Es el salitre que se va pegando y que va comiendo la piedra, la va desbaratando. Tiene que estarse limpiando continuamente la piedra para quitar el salitre, porque si no se la va destruyendo. Entonces, pues en este caso saben que el salitre es muy corrosivo y deshace la materia. De modo que juntando todo esto nos dice, encontramos finalmente que no hay causa natural de la conservación que hoy se halla en dicha materia, su incorruptibilidad y perseverancia, pues incluidas todas las diversas circunstancias, más parece concurrir con oposición a lo contrario. Está medio cantinflesco, pero lo que nos están diciendo es que todas las características del ambiente de la basílica favorecen la putrefacción y la corrupción de las telas, no la conservación. De modo que por el ambiente la tela debía haberse destruido desde hacía mucho tiempo y pues realmente era sorprendente que se hubiera conservado ya 135 años, tomando en cuenta que 116 años estuvo sin protección siquiera de vidrio. De modo que durante esos años estuvo expuesta al humo de las velas, a que la tocaran, a que la besaran, al salitre, a la humedad, y pasaron 135 años y la tela seguía como si estuviera recién hecha. Otra cosa que sorprendió a los que estudiaron la tela, en 1666 nos dicen los protomédicos que siendo una la naturaleza, o sea, la tilma, el ayate, y hallarse diferentes cualidades, pues habiéndola tocado por la parte posterior, o sea, por la parte de atrás, se halla con aspereza, dureza y consistencia, que prueba que no se está desbaratando, no se está pudriendo. Mientras que si la tocan por la parte del frente, tiene una suavidad tan blanda que no le hace oposición la seda. Y les sorprende tanto a estos expertos, digo, no están hablando cualquier gente, es gente que conoce de telas y de pinturas, les sorprende tanto que dicen, quien sabe cómo puede hacer esto lo defina, que nuestro corto ingenio no lo alcanza. O sea, ellos no pueden explicar esta característica. Miguel Cabrera también nos lo dice en 1751. Él también dice que le dijeron que tocara la superficie de la tela, él no la quería tocar porque se le decía que podía quitarle parte del color, ¿verdad? Pero le insistieron que la tocara y nos dice que toda aquella aspereza que ofrece a la vista
y que por sí debiera tener por componerse de materia tan ordinaria, se le convierte al tacto en una apacible suavidad muy semejante a la más fina seda. O sea, esto los expertos nos explican cómo por la parte de atrás es áspera y burda y por la parte del frente es tan suave como la más fina seda. Para saber de qué está hecha la tilma, en 1946 hizo un estudio por parte del Instituto de Biología. El 20 de mayo de 1946 se llevó un relicario que tenía una reliquia de la yate, se tomaron unas fibras, el Instituto de Biología las analizó y nos dijo que se puede afirmar que las fibras de que se trata son de un agave cuya especie no es dable determinar. Esto es, hay 175 especies de agave y no pudieron decir cuál de esas 175 es, pero sí pudieron confirmar por las reacciones químicas que hicieron que se trata de una tela de agave. Esto pues nos sorprende más, ustedes saben cuál es la materia que se obtiene del agave, cuál es el líquido, tequila, ¿verdad? Pero para poder producir el agave, que se tardan 6-7 años en que la planta pueda procesarse, tienen que combatirle continuamente contra plagas, porque el agave es muy atacado por las plagas. Como que realmente es sorprendente que una tela de agave se haya conservado, pues ahora ya 481 años, pero ya entonces se sorprendían en 1666. Tenemos aquí la imagen del relicario de donde se tomaron las muestras en 1946, y ese relicario se encuentra ahora en la diócesis de Los Ángeles. Han dado varias veces peregrinando por Estados Unidos. Esta foto la bajé de internet, de esa reliquia que tienen ahí en Los Ángeles, y se puede ver que es exactamente el mismo relicario que fue regalado por Monseñor Luis María Martínez a Monseñor Caldwell, el obispo de Los Ángeles, allá a fines de los años 40. De modo que el relicario donde se obtuvieron las muestras para el Instituto de Biología se tiene ahora en la diócesis de Los Ángeles. Sobre la imagen, pues se hicieron muchas preguntas, que si tenía parejo la pintura, o sea, si estaba preparada la tela para pintar sobre ella, cuáles eran los pigmentos, si había imágenes sobrepuestas, como se llegó a decir que sobre el ayate se pintó primero una imagen y sobre esa se pintó una segunda imagen y sobre esa una tercera imagen. Esto se dijo poco antes de la canonización de Juan Diego. Que si hay imágenes en los ojos de la Virgen, que si son añadidos la luna, el ángel y las nubes. Bueno, pues primero sobre la tela, comentaremos ya nada más para lo de la antigüedad, sobre el aparejo, que los pintores en 1666 que analizaron esto nos dicen que toda la imagen se ve distintamente pintada por el embés del lienzo, o sea, que la imagen que vemos por el frente está también en la parte de atrás, de modo que ellos concluyen, y de la misma manera los colores, en que se reconoce evidentemente que no tiene aparejo ninguno de imprimación del dicho lienzo. O sea, ese aparejo es lo que hacen los pintores antes de pintar. Toman un lienzo, lo montan en un bastidor, le ponen sustancias para evitar que esas sustancias, para permitir que agarre lo que van a usar para pintar, ¿verdad? Y ya ponen después después de hacer la pintura sobre esta preparación. Pero resulta que en la tilma de Juan Diego no hay preparación, porque si hubiera preparación no se vería la imagen por la parte de atrás. Miguel Cabrera, en el año de 1751, también nos dice, para confirmar que no hay preparación, él no pudo ver la parte de atrás de la tilma, pero nos dice que la parte de atrás está cubierta con 2 grandes láminas de fina plata, apartadas como 2 o 3 dedos de ella, y entre lámina y lámina hay una pequeña hendidura, por la cual, sin que estorbe el lienzo, se ven con claridad y distinción los objetos que están de la otra parte. Se veía por la parte de atrás y estaba tapada la tela, pero había un pequeño espacio que no estaba tapado. Se asomaba por ahí y veía los objetos que estaban del otro lado de la tilma, y mostrando que no había ninguna sustancia que rellenara los intersticios de la tela. O sea, no había preparación en la tela, es una imagen que está colocada directamente sobre la tela sin ningún tipo de preparación. También la conservación de los colores es algo que ha sorprendido a los expertos. En 1666 ya los pintores decían que les sorprendía la perpetuidad de su conservación en la fortaleza y permanencia de sus lindos colores y dorado de estrellas,
que dice, parece está acabada de hacer, y tenía ya 131 años para entonces, 136 años para entonces. Luego nos dicen que todo esto se debe atribuir a obra sobrenatural, la conservación de los colores, ropaje de túnica y manto. Ellos como pintores expertos no podían explicar cómo se habían conservado los colores. Los protomédicos, que también estudiaron, los científicos, también nos dicen que mirada muy despacio a la parte posterior de la imagen se disciernen estar embebidos e incorporados en la materia los colores, y donde vacila el entendimiento y se descubre el prodigio es que por esta parte dicha haya colores verdes finísimos, o sea, por la parte de atrás hay colores verdes finísimos, nos dicen los protomédicos, de modo que esto nos confirma pues que los colores todavía se conservan muy vivos, ¿verdad? Tienen una gran luminosidad, después ahora ya de 481 años, cosa también sumamente extraña. Otro misterio es el estilo. Nadie ha podido identificar en qué estilo de pintura está hecha la imagen, si es que es una pintura. Los pintores en 1666 dicen que no pueden determinar si es al temple o al óleo la dicha pintura, porque parece lo uno y lo otro y no es lo que parece. Si ellos expertos en las técnicas dicen, pues parece óleo, parece temple, pero sí, o sea, no pueden decir de qué materia, de qué estilo es. Cabrera va todavía más lejos. Él dice que hay 4 estilos, dice, está según parece bellísimo rostro de la princesa soberana de Guadalupe, la cabeza y manos al óleo, la túnica y el ángel con las nubes que le sirven de orla al temple, el manto de aguazo y el campo sobre el que caen y terminan los rayos se percibe como pintura labrada al temple. Y cada tipo de pintura requiere una preparación especial, y no hay preparación en la tilma. Últimamente, hace unos años, un restaurador dijo que no son 4 estilos de pintura, que son 4 estilos distintos de temple, pero es lo mismo, cada estilo de temple requiere una preparación diferente, y no hay preparación en la tilma. De modo que es otro problema que sigue abierto, el estilo en que está hecha la imagen. Sobre la conservación tenemos también otro dato muy importante. En 1789 se colocó una imagen de las mejor hechas en ese tiempo en la iglesia del Pocito, y esta imagen fue protegida con vidrio desde que se colocó. Pues resulta que esta imagen antes de 8 años tuvo que ser tirada a la basura, porque en 1796 toda la imagen se había demeritado. Aquí están todos los detalles que describen cómo había cambiado la imagen, habían cambiado los colores, se habían roto los hilos, total, que acabó hecho pues una desgracia esta imagen, y al final tuvieron que tirarla porque ya no servía para nada. No duró ni 8 años en la iglesia del Pocito protegida con vidrio, mientras que la imagen original pues ya tiene 481 años y 116 años estuvo sin ningún tipo de protección. De modo que hay evidencias sólidas de que el ambiente de la basílica no permite la conservación de este tipo de telas durante tanto tiempo. Sobre los pigmentos o los colores hay un estudio pues muy cuestionado, lo menciono simplemente porque mucha gente pregunta, que dicen que hizo el doctor Richard Kuhn en el año de 1936. No es que dudamos que se haya hecho, simplemente que no tenemos ninguna constancia documental de los resultados. Según este estudio, el doctor Richard Kuhn, químico alemán, que ganó un premio Nobel de Química, él era un experto realmente en los textiles y en los pigmentos, analizó una fibra roja y una amarilla, y según nos dijo el doctor Sodi Pallares, el doctor Kuhn dijo que no existían en estas fibras colorantes vegetales, ni colorantes animales, ni colorantes minerales. Y entonces, porque en este mundo que vivimos, en este universo, o es mineral, o es vegetal, o es animal, no hay de otra. Entonces, pues una afirmación como esta es muy fuerte, solo que les digo, desgraciadamente no tenemos el respaldo del documento del doctor Kuhn. Estos archivos estaban cerrados y parece que van a ser abiertos los expedientes del doctor Kuhn el año próximo. De modo que a lo mejor habría posibilidad de ir a estudiar en sus archivos y ver si se pudiera rescatar el expediente del estudio que se hizo en ese entonces.
Sobre los estudios en los ojos, bueno, unos doctores en el siglo XIX, el doctor Purkinje y el doctor Sanson, cada uno por su lado, estudiando cómo se forman las imágenes en los ojos, descubrieron estas imágenes que recibieron ahora el nombre de Purkinje-Sanson, pues para darle crédito a ambos, ¿verdad? Y que no se pelearan por quién los había descubierto primero. De acuerdo a estos estudios, simplemente por las leyes de la óptica, en el cristalino del ojo se forman tres imágenes. Una primera imagen en la parte delantera del cristalino, que es una imagen derecha y grande. Después esta imagen se proyecta a la parte de atrás del cristalino, que es una segunda imagen, también derecha, pero más pequeña. Y esta imagen se refleja a la parte interior delantera del cristalino, pero esta tercera imagen es una imagen invertida y muy pequeña. Estas tres imágenes de Purkinje-Sanson se forman en todos los objetos que uno está viendo en el cristalino, ¿verdad? De modo que, por ejemplo, yo los estoy viendo ustedes, todas estas imágenes se forman en mi cristalino, la primera en la parte frontal, la segunda en la parte de atrás y la tercera invertida. Y así es como los oftalmólogos ven pues, si estamos bien del ojo, si tenemos defectos, etcétera, ¿no? Bueno, pues se hicieron una serie de estudios, varios oftalmólogos, yo voy a mencionar aquí solo 3, pero son más de 15 los que vieron directamente los ojos de la Virgen con oftalmoscopios. El doctor Enrique Graue, por cierto tío del señor rector, ¿verdad?, de la Basílica, dice que la examinó, la imagen, con oftalmoscopio de alta potencia y se pudo apreciar en ellas las imágenes de Purkinje. Da la sensación de estar viendo un ojo en vivo. El doctor Javier Torroella nos dice que en la porción interna de la córnea se ve la cara de un hombre con barba. Dicha imagen corresponde a la primera imagen de Purkinje. El doctor Rafael Torija Laboignet nos dice que efectivamente se ve un busto humano en la córnea de ambos ojos con el oftalmoscopio. Este reflejo se aprecia en todos los sentidos en que se dirige la luz, es brillante, viéndose en todas las distancias y con los distintos lentes del mismo, dando la impresión de oquedad. No que el ojo esté vivo en la tela, sino que representa un ojo que estaba vivo y por lo tanto quedó grabado lo que estaba viendo, ¿verdad? Pues estos son solo algunos de los testimonios dichos por expertos, esto no lo digo yo, simplemente lo estoy citando, ¿verdad? Y regresemos a la imagen que les presenté hace un rato para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Aquí está la ampliación del ojo derecho de la Virgen, aquí es un poco más grande, y aquí tengo una imagen todavía más grande, ¿verdad? Esta es de una fotografía que compré aquí en la Basílica hace muchos años, y podemos ver aquí, desde mi punto de vista, yo les doy mi opinión, que aquí se ve una persona, un rostro, que está viendo hacia arriba en el mismo ángulo en que la Virgen está viendo hacia abajo. Recuerden que la Virgen tiene la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo y el ángulo geométrico entre la dirección de la vista de la Virgen y el ángulo geométrico que se está viendo coinciden, ¿verdad? Por eso esta imagen quedó muy grabada, muy claramente grabada en el ojo de la Virgen. Esta sería la primera imagen de Purkinje. Según eso, las otras dos pues sí necesitaríamos el oftalmoscopio para poderlas ver, ¿verdad? Pero bueno, pues esa imagen ahí está. Hay otros estudios también, estos principalmente en el ojo izquierdo del doctor José Arte Tosman. Él ve toda una serie de personajes. Aquí está un indígena sentado con la pierna levantada y la otra pierna sobre el piso. Él identifica aquí la figura de Fray Juan de Zumárraga, está junto el traductor, aquí ve a Juan Diego. Él presenta tiene toda una conferencia para mostrarnos cómo analizó y procesó estas imágenes y obtuvo pues todas estas imágenes también en el ojo, principalmente en el ojo izquierdo de la Virgen, pero las identifica también en el ojo derecho. Otro estudio que se hizo en 1980 por el doctor Callahan, un científico de la NASA, pero ojo, la NASA nunca ha invertido un centavo en estudiar ni la Sábana Santa ni la Virgen de Guadalupe, como se dice por ahí. Científicos de la NASA, a título personal, han estudiado las telas, pero la NASA por ley
tiene prohibido investigar objetos de tipo religioso. Entonces la NASA nunca ha estudiado a la Virgen, aunque lo afirmen algunas personas por ahí, pero científicos que trabajaban en la NASA sí la han estudiado. Uno de ellos fue el doctor Callahan, que tomó fotografías en ultravioleta, en infrarrojo, y llega a la conclusión que la figura original, que corresponde a la túnica rosa, el manto azul, las manos y el rostro, es inexplicable. Partiendo del examen llevado a cabo, no hay manera de explicar ni el tipo de los pigmentos cromáticos utilizados, ni la permanencia de la luminosidad de brillantez de los colores después de 4 siglos y medio. Y él piensa que se añadieron el moño y la luna, y después las decoraciones doradas, la línea negra, el pliegue azteca del manto, el resplandor de estrellas y el fondo. Además, tiene 2 comentarios muy importantes. Uno de ellos nos dice que el azul del manto, lo mismo que el rosa de la túnica, son pigmentos desconocidos, aplicados con una técnica desconocida, y él venía preparado para poderlo identificar. Pero más importante que esto, nos dice que otro aspecto inexplicable es que la imagen no se haya destruido durante el tiempo que no tuvo protección. Al arder la cera emitió un devastador ejército de hidrocarburos y ionizaciones que tras un largo periodo de tiempo deberían haber destruido la imagen original. ¿Cuántos de ustedes tienen altares en sus casas? Tienen veladoras, velas, y si no están limpiando, con el tiempo, pues se va tiznando hasta el techo. Tienen que estar cuidando con todo esto, ¿verdad?, para evitar que se tiznen o las imágenes que uno pone. Y en este aspecto es realmente inexplicable cómo es que durante los 116 años que no tuvo protección la imagen, perdón por la expresión, ni siquiera esté tiznada la parte de abajo. Eso realmente es inexplicable. Es el humo de las veladoras, el calor de las velas debería haber destruido la parte inferior de la tilma. Y está igual que la parte superior. De modo que realmente este es otro dato inexplicable. Ahora, ¿será verdad lo que dice el doctor Callahan sobre los añadidos? Bueno, pues miren, tenemos una forma. Esta fotografía me la pasó el padre Chávez hace algunos años, de la parte de atrás del ayate, y podemos ver que en la parte de atrás se ve la luna, se ve el angelito, se ven los rayos, se ve el filo de la túnica, de modo que todo esto no es añadido. Si hubiera sido añadido, no se vería por la parte de atrás, se vería lo que está, lo que había estado originalmente, y además se ha conservado con las mismas características que todo el resto de la imagen, lo cual indica que la forma en que se haya grabado la imagen fue la misma para toda la imagen. Esto además nos indica que la imagen que estamos viendo es esencialmente la imagen original. Ha habido retoques, ha habido algunas cosas, pero no se le ha añadido, bueno, alguna vez se le añadieron unos angelitos que luego le quitaron, pero eso fue en las orillas, ¿verdad? El famoso discusión sobre la corona que tuvo, que tenía, que le pusieron, que le quitaron, en fin, esto todo es tema de otra plática, pero esta imagen nos permite afirmar que la imagen que vemos de la Virgen de Guadalupe es esencialmente la imagen original. También a los indígenas que interrogaron en 1666, algunos de más de 100 años, afirman que ellos desde que saben y conocen la imagen de la Virgen, la han visto siempre igual. De modo que yo pienso que es una prueba de que lo que afirma Callahan de los añadidos es falso. Esto nos permite demostrar que la luna, el ángel, etcétera, los rayos no son añadidos, sino que forman parte de la imagen original, y también nos permite afirmar que no hay imágenes sobrepuestas en la tilma. Si hubiera imágenes sobrepuestas, la imagen que se vería por atrás pues sería la primera, no la última, ¿verdad? De modo que también esto nos permite afirmar que es falso que se hayan puesto varias imágenes, se hayan pintado o se hayan grabado varias imágenes sobre la misma tilma, y darnos tranquilidad de que efectivamente estamos viendo la imagen original. Y otra cosa muy interesante es que en la parte de atrás, por ejemplo, se ven las manos, se ve el medallón, se ven los pulgares del angelito, de modo que parece que toda la imagen de la Virgen está depositada en un solo plano, que no hay capas de color unas sobre otras, como normalmente haría un pintor. De modo que esto sería realmente muy difícil de explicar, todavía no es un hecho definitivo,
cómo es posible que la imagen de la Virgen esté grabada en un solo plano sin sobreponer imágenes. Otro estudio muy importante, simplemente mencionaremos, del doctor Hernández Illescas, que a él le tocó ser testigo del milagro que le valió la canonización a Juan Diego. Él atendió al muchacho que se aventó de un primer piso, se fracturó el cráneo, los tenían en el hospital, ya sin apoyo porque estaba desahuciado, esperaban que se muriera en cualquier momento. Su madre lo encomienda a Juan Diego, justo cuando el Papa estaba beatificando a Juan Diego en la Basílica, y su hijo se cura instantáneamente. Este caso fue analizado por médicos en México y después de 5 años lo consideraron un milagro. Se mandó a Roma, los médicos llevaron al muchacho a Roma, lo investigaron y después de otros 5 años concluyeron que efectivamente fue un milagro, y ese milagro le valió la canonización a Juan Diego, y eso le tocó al doctor Hernández Illescas documentar ese milagro. Para ir terminando la parte de la Virgen, 2 hechos inexplicables para la ciencia: el derrame de ácido en 1785 y la bomba. En 1785, un trabajador, limpiando el marco metálico de la imagen, derramó ácido nítrico, agua fuerte se llamaba en ese entonces, ¿verdad?, que tiene ácido nítrico al 50%. El ácido cayó sobre la tela y lo más natural es que debería haber destruido la tela, la debería haber desbaratado. Y sin embargo no le hizo nada. Podemos ver la mancha del ácido, podemos ver que incluso pasó sobre zonas que tiene color y ni siquiera se llevó el color del ácido, cosa realmente inexplicable. Con el tiempo incluso la mancha del ácido ha ido desapareciendo paulatinamente. Y la otra cosa es la bomba que le pusieron el 14 de noviembre de 1921 en un arreglo floral a los pies de la Virgen. La bomba explotó, la onda expansiva salió por las puertas de la antigua Basílica de Guadalupe, rompió vidrios a 150 metros de distancia, rompió el mármol del piso, ¿verdad?, hacia donde estaba la imagen. Simplemente botó este Cristo que quedó todo torcido, como lo vemos ahí, que se exhibe aquí en la Basílica, ¿verdad? Pero a la imagen no le hizo absolutamente nada. Ni siquiera se rompió el vidrio, que no era a prueba de balas, que protegía la imagen. Cosa que desde el punto de vista físico es inexplicable. Las ondas explosivas son ondas esféricas, y si se encuentra un objeto como este, o lo botan o le dan la vuelta si no lo pueden botar, y siguen su camino. De modo que la onda debió llegar al vidrio, y si rompió vidrios a 150 metros, pues debe haber destrozado el vidrio de la imagen. Y sin embargo ni siquiera se estrelló. Vidrios que había atrás de la imagen también se rompieron. De modo que eso es realmente un caso inexplicable desde el punto de vista de la física. ¿Cómo es posible que esa bomba, esa explosión no haya destruido, no haya dañado la imagen? Finalmente, terminando esta parte de la Virgen, de la imagen guadalupana, pues recordemos lo que dijo el Papa Benedicto XIV cuando le pidieron misa y oficio propio, ¿verdad? Le hicieron una representación teatral, digamos, de cómo eran las apariciones. Al final, el padre Flores llevaba una imagen pintada, le enseña al Papa, y de que el Papa se para y les dice: ¿pero realmente así es de hermosa la imagen? Y dijeron: no, su santidad, es mucho más bella, solo que un artista humano no la puede igualar. De modo, entonces él, recordando este salmo, dijo esa frase: non fecit iter omni natione, no ha hecho cosa igual con ninguna otra nación. Ni antes ni después, porque después de esto la Virgen se ha aparecido en varias partes y en ninguna parte ha dejado, como en este caso, una imagen suya, ¿verdad?, que está aquí para demostrarnos el amor que nos tiene y para que el mensaje que nos trae ella, pues se lo llevemos a todos aquellos necesitados. Vamos a ver ahora brevemente la sábana santa. La sábana santa es una tela de lino. El lino es una tela muy fina. Hay telas de lino de 3.500 años que se conservan bien. De modo que en este caso, a diferencia de la tilma, no es ninguna sorpresa que haya durado ya
2000 años. Mide 4 metros 43 centímetros de largo y 1 metro 13 centímetros de ancho, muy larga. No sé si algunos de ustedes ya han tenido oportunidad de ir a la exposición que está ahorita aquí en la Basílica, y ahí está expuesta una tela, una réplica a tamaño natural que nos enviaron directamente desde Turín, ¿verdad? Pero en el tamaño original, en alta definición. De modo que es una tela muy, muy larga. Esta tela se dice que es la más importante de las reliquias de la cristiandad. ¿Por qué? Porque la tela que compró José de Arimatea y en la que envolvió el cuerpo muerto de Cristo, esa tela estuvo en contacto con el cuerpo resucitado de Cristo. En el momento en que Cristo resucitó, esa tela estaba en contacto con su cuerpo. De modo que es el testigo de la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo es el punto central de nuestra fe. Nos dice San Pablo que si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Estaríamos predicando un muerto. De modo que el punto histórico, toral del cristianismo es la resurrección. Y en ese momento de la resurrección, la síndone que había comprado José de Arimatea estaba en contacto con el cuerpo de Cristo. Por eso pensamos que es la más importante de las reliquias de la cristiandad. Y la tradición, la historia y la ciencia nos permiten averiguar si efectivamente es auténtica, porque pues muchos dicen que no. Vamos a ver qué nos dicen. La tela tiene 4 tipos de manchas, vamos a verlas. Primero hay estas quemaduras, las manchas oscuras, que son manchas que se le hicieron de un incendio que sufrió en el año de 1532. Luego hay unos rombos que se ven aquí, que son marcas de agua que separaron las partes que se mojaron de las que no se mojaron con el agua que se usó para bajar la temperatura de la urna y poderla cargar y rescatarla del incendio, ¿verdad? Estas zonas delimitan las partes internas, quedaron secas, y las partes externas quedaron empapadas por el agua durante el incendio. Hay también una serie de manchas oscuras a todo lo largo de la imagen, aunque no se ve muy bien la imagen, ¿verdad? Yo creo que se va a ver mejor más adelante, que parecen sangre, hablaremos muy brevemente, y hay la imagen de un cuerpo, el cabello, la cara, el pecho, los brazos, las piernas, espero que sean más claras adelante, la nuca, la espalda, la región glútea, los muslos, las pantorrillas y las plantas de los pies. Por la forma como está la imagen, se ve que fue colocada la tela en el sepulcro. Después se colocó el cuerpo, que ya estaba quedando rígido por el rigor mortis, nos dicen los médicos, por eso queda en esta posición medio encogida, y después el resto de la tela se pasó dejando cubierto el cuerpo de Cristo para el domingo que iban a regresar a prepararlo. El domingo cuando regresan, pues ya ha desaparecido el cuerpo, ¿verdad? Las mujeres piensan que se lo han robado. Juan, que va a la tumba junto con Pedro, ve otra cosa. Él dice que al entrar a la tumba había visto los lienzos lisos, caídos. Unos dicen en el piso, pero en el sentido de desinflados, allanados. Y nos dice que entró, vio un acto de ciencia, un acto de observación, y creyó, un acto de fe. A Juan, un acto de ciencia lo llevó un acto de fe. ¿Y en qué creyó Juan? Nos lo dice él en su mismo evangelio inmediatamente. Nos dice, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras que Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Lo que vio Juan le hizo recordar la promesa de la resurrección. Y así pues esta tela, que es la que se encuentra ahora en la ciudad de Turín, y pues la tradición nos dice que es la misma que estaba en Jerusalén. Sabemos que estuvo en Jerusalén el domingo de resurrección en la mañana. Hay una historia que nos dice que fue a Edesa y curó al rey Abgar V de lepra, ¿verdad? Que después se perdió y en el año 525 se reencontró y se exhibió, de modo que solo se veía el rostro hasta el año 944. En esa fecha fue llevado a Constantinopla, ahí estuvo hasta el saqueo de Constantinopla en 1204. Hay testimonios escritos de cruzados que nos hablan de esta tela que mostraba el cuerpo de Cristo, tanto por la parte frontal como por la parte dorsal. La tela desaparece en el saqueo de Constantinopla, reaparece,
siglo y medio después en la ciudad de Lirey, donde se empieza a exhibir completamente extendida. A partir de entonces sabemos día a día dónde ha estado la sábana santa. Pasa a poder de los duques de Saboya en 1453, que la llevan a Chambéry, que era la sede de su ducado. Ahí sufre el incendio de 1532. En 1578 es llevada a Turín y ahí se ha conservado hasta nuestros días. De modo que tenemos los principales datos. Es toda una conferencia hablar de la historia de la sábana santa. Aquí son nada más los principales rasgos. Pero lo más importante desde el punto de vista de los estudios científicos fue la primera fotografía que se tomó el 28 de mayo de 1898. Secondo Pia, presidente de la Sociedad de Fotógrafos de Turín, tomó esta fotografía. Él nos dice en sus memorias que esperaba ver un negativo fotográfico común y corriente. Creo que todos nosotros lo llegamos a ver, los chavos ya no, pero yo creo que todos nosotros vimos negativos muy extraños. Yo les pregunto, ¿quién es esta persona? ¿Quién? ¿Juan 23? Pío 11. Esta es una foto que no es fácil de identificar. Quienes conocen un poco de historia pueden identificar al Papa Pío XI, pero normalmente los negativos fotográficos son muy extraños, porque no es lo mismo ver esto que ver esto. Esta foto prácticamente todos la reconocemos, ¿verdad? Aquí el Papa está bendiciendo con la mano derecha, y pues aquí parece que está bendiciendo con la mano izquierda. Se invierte en tonos de luz y de oscuridad, izquierda por derecha, que es raro. De modo que él esperaba ver un negativo fotográfico, pues como este. Sin embargo, lo que vio Secondo Pia fue algo muy extraño. Esta es la imagen al natural de la sábana santa, este es el rostro de la sábana santa, y esto es lo que vio en el negativo fotográfico. Esta es la imagen negativa. Pero ¿cuál se ve más natural? ¿Esta o esta? Esta, ¿verdad? Esta parece una fotografía. Él dice que empezó a temblar violentamente y estuvo a punto de tirar, de que se cayera y se rompiera, porque cayó en cuenta, dice, que había revelado la primer fotografía de Cristo, que se había grabado hacía 1900 años. Pero esto quiere decir entonces que la imagen de la sábana santa es una imagen negativa. ¿Y quién iba a hacer una imagen negativa antes del siglo XIX? Si el concepto de negatividad se descubrió en el siglo XIX. Antes nadie sabía ni qué significaba eso. Pero más sorprendente, Secondo Pia, el abogado Secondo Pia, descubrió otra cosa más, tal vez igual de importante. Las manchas de sangre, fíjense que se comportan distintas. La sangre es oscura al natural, como debe ser, así es la sangre a simple vista, y en el negativo fotográfico, la sangre se ve blanca, o sea, es negativa. La sangre es positiva en el positivo y negativa en el negativo. O sea, la sangre se comporta bien, pero la imagen del cuerpo no. La imagen del cuerpo es negativa en el positivo, aquí, y es positiva en el negativo. O sea, hay dos tipos de imágenes en la sábana santa. Una es la sangre, que cuando se colocó el cuerpo y se cubrió la tela, empapó la tela en los lugares donde había sangre, ¿verdad? De hecho pasa al otro lado, y algún tiempo después, por un mecanismo distinto, se grabó la imagen, ¿verdad? En las partes donde hay sangre, abajo de la sangre no hay imagen. De modo que esto le llevó a los científicos a concluir que efectivamente la imagen se formó después de que la sangre impregnó la tela. Sigue. De modo que, pues esto fue tan desconcertante que haya estos dos tipos de imágenes y que la imagen del cuerpo esté grabada en negativo, cosa que realmente, pues como les digo, nadie antes del siglo XIX podría haber hecho una cosa así, porque ni siquiera conocían el concepto de negatividad, que muchos acusaron a Secondo Pia de haber hecho trampa, hizo truco, ¿verdad? Y quisieron correr de la Sociedad de Fotógrafos de Turín, pero afortunadamente pues se demostró que no, que este es un hecho sólido de la sábana santa. La imagen del hombre en la sábana santa es una imagen negativa.
pero no es una imagen fotográfica. En la sábana santa no hay emulsión fotográfica, no hay ninguna sustancia sensible a la luz. De modo que aunque parece un negativo fotográfico, es un negativo, pero no es fotográfico. O sea, le han llamado un negativo natural, cualquier cosa que eso signifique. Ahora, la inversión de izquierda por derecha sí es muy explicable. Si yo me pongo pintura en la cara, luego me pongo una tela, y luego volteo la tela para que ustedes la vean, mi ojo izquierdo queda del lado derecho. Entonces, la inversión de izquierda por derecha es natural, pero la inversión de tonos de luz y obscuridad, eso no es natural. Sin embargo, se ha llamado un negativo natural, entre comillas, porque no hay emulsión fotográfica en la sábana santa. No es un negativo fotográfico, es simplemente una imagen negativa, hasta ahí. Bueno, esto hizo toda una serie de estudios, mañana les hablarán de la pasión, simplemente les mencionaré que se pueden ver las evidencias del sudor de sangre, los golpes que los médicos encuentran que sufrió esta persona en el rostro, ¿verdad? Esto es lo que se llama el estudio forense. La flagelación, esta persona fue flagelada brutalmente, de modo que todo su cuerpo está cubierto por los golpes de la flagelación. Fue coronado de espinas, hay múltiples hemorragias en la parte superior y lateral de la cabeza, indicando que tuvo un casco de espinas más que una corona de espinas. También en la nuca se pueden ver las hemorragias producto del casco de espinas, ¿verdad? Se ve que cargó un objeto pesado sobre los hombros, de modo que está muy lastimada la zona. Además de las heridas de la flagelación, tiene lastimados los hombros porque cargó un objeto pesado sobre el hombro derecho principalmente. Fue crucificado con los clavos no en las palmas como estamos acostumbrados, sino en las muñecas, ¿verdad? Cosa que es como debe ser técnicamente hablando, ¿verdad? En las palmas no se sostiene el cuerpo, se ve, no está el pulgar por la lesión que hay en la muñeca, se ve que la sangre que corrió por el brazo nos permite saber cuál era la posición del condenado de la cruz. Este es el lugar donde están los clavos en la sábana santa, el espacio libre de Destot. En los pies también se ve la herida del clavo. Los médicos ven varias cosas aquí. Ven que el talón izquierdo está más arriba que el talón derecho. En el pie izquierdo no se ve la herida del clavo porque le removieron la sangre, pero se ve que los dos pies están encontrados, los dos pies uno sobre el otro, indicando, nos dicen los médicos, que el pie izquierdo estuvo sobre el pie derecho y clavados con un mismo clavo, y eso hace que la pierna izquierda, cuando es depositado en el sepulcro, marque menos que la pierna derecha. Aquí es el lugar donde está la herida del clavo en el pie, que vimos hace un momento. Todo esto les permite a los médicos recuperar lo que es la agonía de la cruz, las distintas posiciones del condenado, colgado de los brazos, lo cual no le permitía respirar y meter aire fresco a los pulmones, y la sangre se le iba envenenando paulatinamente, y se levantaba un poco para meter aire a los pulmones, y en estos movimientos se piensa que es como se fueron haciendo las hemorragias que vemos en la sábana santa. Es un modelo de cómo pudieron ser estas explicaciones. Y los médicos terminan también encontrando que esta persona tiene una herida en el costado derecho, con el tamaño y la forma de las lanzas romanas, herida de la que brotaron sangre de muerto, porque ya se está separando el plasma del suero. O sea, en esta herida le fue producida cuando esta persona estaba muerta, de modo que la sangre ya se está separando el plasma del suero, y también brotó suero pericárdico, nos dicen los médicos. De modo que toda la lectura que hacen los médicos forenses, que mañana les van a hablar con detalles sobre este tema, y aquí nada más lo mencioné pues muy de carrera, nos permite identificar a la persona de la sábana santa con una persona específica en la historia.
Jesús de Nazaret. Todo lo que los médicos forenses leen en la Sábana Santa, el 100% está descrito en los evangelios. Y el 100% de lo que dicen los evangelios sobre la pasión de Cristo y su muerte está en la Sábana Santa. De modo que racionalmente podemos afirmar que esta tela envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret, porque reúne el 100% de los datos, no falta uno ni sobra uno. Cuando alguien me dice que soy muy aventurado al hacer esta afirmación, o que soy muy crédulo, yo digo, bueno, dame otro candidato para la tela que reúna todos los datos, además de Jesús. Es que hubo miles de crucificados, sí. Hubo miles de flagelados, sí. Pero crucificados y flagelados no tantos. Y coronados de espinas, ¿cuántos coronados de espinas hubo? A Cristo porque era rey. ¿A cuántos reyes crucificaron? No se sabe de ningún otro. ¿A cuántos no les quebraron las piernas? ¿A cuántos no lo tiraron a la fosa común? El único del que sabemos todo esto es Jesús de Nazaret. Para mí es irracional no decir que es Jesús de Nazaret. Es como si yo tengo una sustancia que parece pólvora, huele a pólvora, sabe a pólvora, explota como pólvora. Pues no voy a decir que no es pólvora. Si algún día aparece otro que reúna también todas las características, pues discutiremos cuál de los dos es. Pero ahorita solo tenemos un personaje histórico que reúne el 100% de los datos de la Sábana Santa, y ese es Jesús de Nazaret. De modo que esta tela envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret. Pero, pues muchos no creen que no. Seguramente todos han oído hablar de la prueba del carbono 14, según la cual la Sábana Santa, el lino del que fue tejida la Sábana Santa se cosechó entre el año 1260 y el año de 1390. Bueno, no vamos a entrar en detalle a la prueba, es toda otra conferencia, pero no es la única evidencia histórica que tenemos sobre la Sábana Santa. En la forma como está tejida la Sábana Santa, que se conoce como espina de pez o espiga, era una forma que no se usaba en Europa y sí se usaba en el Medio Oriente. Pero además, el doctor Max Frey, un criminólogo suizo, encontró en la Sábana Santa polen de plantas que no crecen en ninguna parte del mundo más que en Palestina. De modo que la tela tiene que venir de Palestina, porque en ninguna otra parte del mundo hay ese polen. Y el padre Francis Failas, un sacerdote jesuita americano, descubrió sobre el párpado derecho del hombre de la Sábana Santa la imagen de una moneda acuñada precisamente por Poncio Pilato. Estas monedas fueron acuñadas en el año 28, aquí tenemos un ejemplo a la izquierda, y aquí tenemos esta imagen con esta figura que se parece al báculo del adivino, y parece que hay 4 letras, no sé si estén de acuerdo conmigo, una U, una C, una A, una I, parte de un texto que decía Tiberium Caesaros, César Tiberio. Esas monedas tenían este letrero en ellas. Pero pues son manchas, son nubes, es como ver nubes en el cielo. Pues ahí ves lo que cada quien quiere. A veces vemos borregos. Pero si un día viéramos un borrego muy bien hecho, y junto a ese otro borrego muy bien hecho, y veamos 6, 7, 8 borregos, pues ya diríamos, esto no es natural. Hace mucho que no se hace, pero no sé si ustedes vieron cuando hacían letreros en el cielo, que contrataban avionetas y echaban un humo y hacían letras en el cielo. Pues eso sería que no era natural. Bueno, el caso es que si hacemos un estudio probabilístico de cuál es la probabilidad de que esto aparezca por azar, que junto al báculo del adivino aparezca una letra U, junto a la letra U una letra C, junto a la letra C una letra A, junto a esto una letra I, y que todas aparezcan en el tamaño y la forma y posición correctas,
la probabilidad, para no hacerles el cuento largo, es mucho menor de un 10.000 millonésimo. O sea, la probabilidad de que esto sea producto del azar es cero, prácticamente, de modo que podemos afirmar que esta persona tenía una moneda de estas sobre el párpado derecho. Estas monedas, como les dije hace un momento, fueron acuñadas por Poncio Pilato en el año 28 y destruidas en el año 37. En el año 36 murió Tiberio y lo sucedió Calígula. Y Calígula ordena que se destruyan todas las monedas que no traigan su nombre, porque ahora él es el emperador. De modo que estas monedas fueron destruidas en el año 37. Yo me pregunto, les pregunto, pregúntense, saquen sus conclusiones. Si la sábana santa es del siglo XIII, ¿quién en el siglo XIII habría conseguido polen de plantas de Palestina? ¿Para qué? ¿Y una moneda de Poncio Pilato? ¿Para qué? La sábana entonces en el siglo XIII es totalmente inexplicable. Y además, estas pruebas yo creo que no se pueden falsificar. ¿Qué pasa con el carbono 14? Les doy solo un botón de muestra. La doctora Rosalie David, arqueóloga inglesa, trabajando con las momias, experta en Egipto, le aplicó el carbono 14 a la tela en que estaba envuelta la momia y la momia. Y resultó que la tela era 1000 años más joven que la momia. ¿Será que le cambiaron vestido a los 1000 años? ¿O la envolvieron después de 1000 años? Pues no, simplemente es uno de los errores del carbono 14. Hay datos comprobados, publicados en las revistas científicas especializadas. Un caracol vivo, según el carbono 14, tenía 25.000 años y esto fue publicado en la revista Science, tal vez la mejor revista científica del mundo. También una foca recién muerta tenía 1.300 años de muerta. Esto fue publicado en la revista Antarctic Research en 1971. De modo que el carbono 14 es una prueba buena, pero tiene sus asegúnes. Y en el caso de la sábana santa, pues lo tuvo. Todo indica entonces que la sábana santa sí viene del siglo I, ¿verdad? Porque para mí la prueba del polen y de la moneda no son falsificables. Nadie en el siglo XIII se le habría ocurrido hacer eso. Sobre la sangre, bueno, hay los estudios médicos que nos demuestran que es sangre humana tipo AB, que incluso a la sangre le falta mucho oxígeno, indicando que la persona estaba en condiciones extremas de asfixia. Esta es una fotografía tomada a oscuras buscando la fluorescencia típica de la hematoporfirina, que es una sustancia que solo la hay en la sangre. Esta fluorescencia demuestra la presencia de sangre en la sábana santa, de modo que no hay la mayor duda. Y lo último que vamos a ver sobre esta parte es cómo se formó la imagen, una imagen muy extraña, porque ya vimos una imagen negativa, y pues no inexplicable, pero lo más inexplicable fue lo que encontraron los doctores Jackson y Jumper. Ellos, utilizando los programas de software para reproducir la topografía del suelo marciano con imágenes de radar, lograron reproducir el cuerpo del hombre de la sábana santa en 3 dimensiones. Cuando estas técnicas se aplican a una fotografía o una pintura, salen cosas totalmente deformes. La única posibilidad para obtener una figura razonable con estas técnicas es que la imagen se haya formado por un proceso a distancia. Algo viajó de la tela al cuerpo y mientras más viajó grabó más tenue y mientras menos viajó grabó más intenso. De modo que los científicos que estudiaron la sábana santa en 1978, después de haber llevado todas sus hipótesis, que si una pintura, que si un cuerpo caliente, etc., todas las fueron desechando y la única hipótesis que les quedó viva y que explicaba todas las características de la sábana santa, de la imagen, era una radiación. Dicen, si este cuerpo emitió una radiación, se pudo haber grabado la imagen. Pero no se conoce ningún mecanismo natural que explique cómo un cadáver puede emitir una radiación capaz de grabar una imagen. De modo que al final
los científicos dijeron y lo publicaron en las revistas especializadas, o sea, no fue una plática entre ellos, esto está publicado en revistas de circulación internacional. Hemos podido describir la imagen. La imagen se ve porque las fibras más superficiales sufrieron un cambio químico, sufrieron un proceso de oxidación y deshidratación. Y este proceso hace que reflejen el color amarillo más que el resto del espectro. Pero en la sábana santa no hay nada añadido, no hay ácidos, tintes, polvos, bases, anilinas, pigmentos, no es una imagen por calor porque no tiene fluorescencia en el ultravioleta. Fueron descartando todas las hipótesis y la única hipótesis que les quedó fue la radiación. Pero nos dicen, podemos describir la imagen, pero no la podemos explicar, porque nadie puede aportar, ni ha podido aportar un mecanismo natural que permite explicar cómo un cadáver emite una radiación. Y ahí está el punto. Hasta la fecha sigue siendo una pregunta abierta, nadie ha explicado la imagen de la sábana santa. Esta, bueno, es una cosa que vimos ya hace un momento, quién es el hombre de la síndole, ya me la voy a pasar rápido, ya vimos que es Jesús de Nazaret. Veamos esta parte sobre lo que yo llamo las señales de la resurrección. Son cosas que están en la sábana santa y que parecieran apuntar al cuerpo resucitado de Cristo. ¿Verdad? Lo menciono ahorita simplemente porque pues, es algo que creo de lo más destacado. La expresión de este rostro, que no es un rostro dolorido, no tiene un rostro de odio, de rencor, sino que es un rostro tranquilo, majestuoso. A mucha gente le gusta esta imagen, a pesar de que se ven los golpes, a pesar de que se ve la sangre, es un rostro majestuoso, como si este cuerpo estuviera más allá del sufrimiento y más allá de la muerte, que es una de las que llaman los teólogos de las características de los cuerpos gloriosos resucitados, la impasibilidad ante el dolor. La imagen de la sábana santa es muy chocante para los científicos. La intensidad de la imagen de la espalda es la misma que la intensidad de la imagen del frente, y si pensamos un momento no puede ser. Si el cuerpo está reposando sobre la espalda, la imagen de la espalda debía ser muy intensa y la imagen del frente muy tenue. ¿Cómo es que las dos imágenes tienen la misma intensidad? No se lo explican los científicos. Alguien incluso llegó a decir, parece que el cuerpo está levitando, como si no estuviera pesando. Parece que está de pie. Sin embargo, si vemos las plantas de los pies, pues vemos que no está parado. El cuerpo está acostado. Y sin embargo, no está aplanada la región glútea, no está achatada la espalda. ¿Cómo es posible que si está acostado no esté achatada la espalda? Tampoco se explica. Si vemos el cabello cae en una forma muy natural, nuevamente parece que está de pie. Sobre todo las mujeres se acuestan, pues el pelo se desparrama y no está desparramado en la imagen de la sábana santa. Pareciera ser que efectivamente esta persona ya no está sujeta a la fuerza de gravedad. Y recuerden que Cristo resucitado ya no está sujeto a la fuerza de gravedad. Sube al cielo por su propio poder. Los médicos que leyeron la sábana santa y nos relatan los sufrimientos que padeció esta persona, nos dicen que es inexplicable que los coágulos no estén rotos. Tan no están rotos, nos dicen que leímos la tela como si estuviéramos leyendo el cuerpo. Pero eso no se puede. Cuando uno se corta y se le hace un coágulo y se pone una venda, el coágulo se impregna en la venda. Cuando nos quitamos la venda, el coágulo se rompe. Pero en la sábana santa los coágulos no están rotos. ¿Cómo se separó entonces el cuerpo de la tela? Los médicos no dan ninguna explicación. Y otra característica de los cuerpos gloriosos, nos dicen los teólogos, nos dice San Pablo, es la agilidad de los cuerpos gloriosos. Se pueden mover muy rápido los cuerpos gloriosos resucitados. Recuerden que Jesús les dice a sus apóstoles, nos vemos en Galilea, yo me adelanto, porque él podía llegar casi instantáneamente.
¿Se acuerdan de los discípulos de Maús? Los reconocen al partir el pan y se les desaparece, pero no porque sea una nube de humo, sino porque se mueve tan rápido que ni cuenta se dan los discípulos. ¿Será que eso pudiera explicar por qué los coágulos no están rotos? Que el cuerpo de Jesús se sale tan rápido de la tela que la tela simplemente se desinfla y cae, como le encuentra Juan en su evangelio y le recuerda la promesa de la resurrección. Y se ha encontrado en la sábana santa una especie de autorradiografía. Esto también es algo que ahí está. Ven aquí esta mancha oscura que se ha visto con una técnica de sobreposición de imágenes polarizadas. Es la imagen del pulgar doblado sobre la palma por la lesión del nervio mediano en la muñeca, que está doblado sobre el otro lado de la palma y que se ve de este lado. ¿Cómo es que se ve de este lado? Si comparamos la radiografía de una mano con la radiografía, con esta imagen de la sábana santa, con esta técnica, vemos el gran parecido que hay entre las dos imágenes. Se saca una radiografía de un cráneo y la imagen de la sábana santa. Parece que estamos viendo aquí las raíces, los dientes de Jesús. ¿Será? La cuarta característica, nos dicen, de los cuerpos gloriosos resucitados es que emiten una luminosidad propia de la materia gloriosa y el nuevo estado de la materia. ¿Será que el cuerpo estaba glorioso, luminoso, y en el momento en que adquiere esa luminosidad graba esta imagen? No sabemos. Estos son datos que están ahí. Yo les comento mis pensamientos, mis ideas, se las dejo para que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Pareciera que en una forma totalmente inexplicable desde el punto de vista humano, en la misma imagen, Cristo nos haya dejado las huellas de su naturaleza humana, su cuerpo doliente y muerto, y al mismo tiempo las señales de su naturaleza divina, su cuerpo glorioso resucitado. Ahí está. Vamos a pasar a la parte final, ¿verdad? La sábana santa nos ha permitido repetir la experiencia de Tomás. ¿Queremos pruebas? La gente del siglo XXI que solo cree en la ciencia dicen, ¿quiere pruebas? ¿Quieren tocar, medir y pesar? Pues podemos repetir la experiencia de Tomás metiéndonos, como lo hicieron los científicos, metiendo sus instrumentos científicos en todas y cada una de las heridas de Cristo, y ya les he platicado muy brevemente las conclusiones a las que ellos llegan. Así que, resumiendo, podemos ver que en la ciencia, en la sábana santa, la ciencia descubre la imagen grabada inexplicablemente de un hombre cruelmente torturado y muerto, y al mismo tiempo vivo, ingrávido, radiante y majestuoso. Y en la imagen de la Virgen de Guadalupe, la imagen de una doncella al mismo tiempo semita y mestiza. La doctora Rebecca Jackson, esposa del que hizo los estudios científicos de la IATE, judía de raza, se convirtió al catolicismo cuando vio la imagen de la Virgen de Guadalupe. Dijo, es igual a mi madre. Para ella, la imagen tiene rasgos semitas. Vemos que esta imagen es una imagen mestiza, pero al mismo tiempo es una imagen universal, impresa con una técnica desconocida y que ha resistido inexplicablemente el paso de los siglos. La ciencia nos dice sobre la sábana santa semejanzas y diferencias. La sábana santa es una tela resistente del siglo I y el ayate Juan Diego pues es una tela frágil de agave del siglo XVI. En la sábana santa tenemos la imagen de un hombre muerto y vivo, entre comillas le puse, y la Virgen de Guadalupe la imagen de una doncella embarazada. La conservación de la tela no ofrece dificultades para la sábana santa. En el caso de la tilma de Juan Diego está definitivamente contra lo esperado. La sábana santa ha sobrevivido a saqueos, incendios y otros atentados, y también la imagen de la Virgen de Guadalupe no le afectó ni el ácido ni la bomba que le pusieron. En la sábana santa la imagen del hombre está grabada por una especie de radiación desconocida, y la imagen de la Virgen está impresa con una técnica desconocida usando pigmentos desconocidos. La sábana santa tiene información tridimensional codificada
pero en la imagen de Guadalupe hay un códice que podían leer los indígenas y que les convenció, los convirtió ese mensaje que ellos veían venía directamente de Dios. En la sábana santa se ha descubierto una débil imagen por la parte posterior y sabemos que la imagen de la Virgen está también por la parte posterior. La Virgen de Guadalupe, en el 12 de diciembre de 2010 tuvimos la oportunidad de estar presente en la entronización de una imagen de la Virgen de Guadalupe en la iglesia del Santo Sudario en Turín. Ahí tienen una réplica a tamaño natural, de las mejores, como la que ahora tenemos aquí en la Basílica de Guadalupe, y en esta misma iglesia se entronizó una imagen de la Virgen de Guadalupe, que fue llevada gracias al Grupo Unión de Voluntades y al Centro Mexicano de Sindonología. Aquí estamos, es una imagen de la misa donde se hizo la entronización. Aquí es una imagen donde vemos ya la sábana santa de la Virgen de Guadalupe. Es otra foto, otra imagen de lo mismo. Aquí es el momento en que el obispo auxiliar que presidió la misa va a bendecir la Virgen. Aquí la está bendiciendo, ¿verdad? Estas dos imágenes se unen en un único mensaje. Entonces, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna y la tenga en abundancia. Y ya vimos lo que padeció en la cruz. Y desde la misma cruz, el mismo Cristo nos deja a María como Madre nuestra. Le dice a Juan, el discípulo amado: mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde entonces María se quedó a vivir en la casa de Juan, nos dicen, de modo que María nos encarga Jesús con ella como Madre nuestra, ¿verdad? A partir de entonces. Cristo nos amó hasta el extremo y entregó su vida por nosotros. Y María, al aceptar libre y voluntariamente ser la madre de Jesús, se convierte por eso en corredentora del género humano y canal de la gracia salvífica. En el ayate Juan Diego es signo visible del amor de Cristo por toda la humanidad, porque María nos dice que no viene nada más para los habitantes de esta tierra, sino nos dice para todos mis amadores de esta y de otras tierras. Y en la sábana santa vemos el signo visible del amor de Cristo y el precio al que fuimos rescatados. Un italiano nos dice una frase muy profunda: la cruz recibe a Cristo vivo y nos lo regresa muerto. La sábana santa recibe a Cristo muerto y nos lo regresa vivo. Esta frase es de Horacio Petrosillo, que murió poco después, ¿verdad? Un estudioso de la sábana santa en Italia. Estas dos imágenes están unidas porque ambas son imágenes que nos manifiestan el amor de Dios por todos los hombres. La madre que nos entrega a su hijo y el hijo que se entrega a nosotros a la muerte y una muerte de cruz. De modo que así, ahora que viene, así como María se fue a Turín a quedarse junto a su hijo en estas dos imágenes, ahora la sábana santa viene, Jesús, digámoslo así, a través de la sábana santa viene a quedarse junto a su madre aquí en la Basílica de Guadalupe. Jesús y María han estado siempre unidos desde el principio de los tiempos. Desde el paraíso, después del pecado original, le dice Dios a la mujer: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. O sea, desde el paraíso estaba predestinada la aparición de María, de esa mujer que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. De modo que María está en la mente de Cristo, está en la mente de Dios, desde el principio de los tiempos, unida a Jesús. También la Virgen nos dice Mateo, citando a uno de los profetas: la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y la Virgen toma parte en las acciones de Cristo, no es solo la madre de Cristo. El primer milagro se lo debemos a la Virgen en las bodas de Caná. Su madre le dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga.
O sea que María, desde el principio, está directamente involucrada en la misión salvadora de Cristo. Va con Él, anda con Él, participa con Él y vive con Él todo lo que Él sufrió. Incluso en la cruz sufrió al ver a su hijo sufriendo. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. De modo que Jesús y María están siempre unidos. No podemos hablar de uno sin el otro. No podemos hablar de la una sin referirnos al otro. Hablar de Cristo es referirnos a su madre. Hablar de su madre es hablar del hijo que tuvo. Por eso nos dicen esa frase que dice a Jesús por María. Jesús y María siguen juntos más que nunca para la salvación del hombre en estos tiempos turbulentos. Por eso sus imágenes en la sábana santa y en la tilma de San Juan Diego deben estar unidas para ayudar a llevar al mundo el mensaje de esperanza y amor que tanto necesita. Jesús y María, la sábana santa y la tilma de San Juan Diego, pensamos, los instrumentos para la nueva evangelización. Pensamos que en este tiempo de la imagen, estas dos imágenes son las que deben llevarnos adelante en el proceso de llevar el mensaje de Cristo a todo el mundo. Muchas gracias.